Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Litzia Hanna Rojo Benítez y en este video les hablaré acerca del proceso legislativo en México. Primero que nada, necesitamos saber qué es una ley. Una ley es una norma jurídica dictada por una autoridad competente, la cual nos va a ordenar o prohibir algo de acuerdo con la justicia y siempre va a ir en beneficio de los ciudadanos. Gracias a esta es que se nos garantizan los derechos de una comunidad y a su vez nos ayudan a mantener un control sobre la sociedad, ya que las leyes dictan nuestras acciones, nos dicen lo que está bien y lo que no está bien hacer. En caso de que no las llevemos a cabo, se nos va a imponer una sanción. Aquí es donde nos surge la duda. ¿Qué o quiénes son los encargados de crear o modificar una ley? Bueno, todo este procedimiento va a recaer en el Poder Legislativo. Ellos van a ser los responsables de llevar a cabo las etapas de dicho procedimiento. Todo el procedimiento legislativo lo podemos encontrar en el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 71 se nos va a mencionar quiénes son las personas competentes para poder llevar a cabo la iniciativa de una ley, y en el artículo 72 se nos va a describir todo el proceso. Bueno, todo este proceso legislativo se lleva a cabo en seis etapas. La primera etapa es la iniciativa de ley, la segunda es la discusión, la tercera es la aprobación, la cuarta es la sanción, la quinta es la publicación y la sexta es la entrada en vigor. La iniciativa de ley es el acto por el cual un proyecto de ley es presentado al Congreso. Las personas que pueden promover una iniciativa de ley son el presidente de la República, el Congreso de la Unión, que viene siendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las legislaturas de los estados o el 0.13% de la lista nominal de electores, que para el año 2019 vendrían siendo un aproximado de 114.460 firmas para que se pueda mandar dicha propuesta o proyecto de ley al Congreso. La siguiente etapa es la aprobación y la discusión. Yo digo que estas van de la mano y aquí es donde se va a concentrar como que lo más difícil. Aquí es donde el proceso se va a alargar un poquito. Bueno, el proyecto de ley se discute, analiza y aprueba en la Cámara de Origen, que bien puede ser la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. No existe un orden como tal, a excepción de que estemos hablando de préstamos que vaya a solicitar el Estado, impuestos o reclutamiento de tropas. Entonces ahí sí debe ser la Cámara de Diputados quien emita primero, en ella ella va a ser la Cámara de Origen. El proceso normal sería que en un lapso de 30 días naturales la Cámara de Origen discuta y apruebe la iniciativa de ley. Una vez que lo haya hecho, va a pasar a la Cámara Revisora, quien va a realizar lo mismo, discutir y aprobar. Una vez que lo hacen, lo envía al Poder Ejecutivo para que lo sancione si es que éste lo aprueba. Y posteriormente, en un lapso de 10 días, el Poder Ejecutivo lo va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no hacerlo en ese determinado tiempo, el presidente de la Cámara de Origen va a ser el encargado de publicarlo para que la iniciativa de ley, o bueno, ya la ley, entre en vigor. Lo que también puede ocurrir es que la Cámara de Origen rechace desde el primer momento la iniciativa de ley. De ser así, no va a tener oportunidad de presentarse en más sesiones de ese año. Pero, ¿qué es lo que sucede si es la Cámara Revisora quien rechaza la iniciativa de ley? Bueno, aquí va a depender si lo rechaza total o parcialmente. Si lo rechaza parcialmente, se regresa a la Cámara de Origen con ciertas observaciones. Y aquí es donde, una vez examinadas esas observaciones y corregidas prácticamente, deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de las personas que se encuentran en la sesión. Bueno, la mayoría absoluta es cuando son más del 50% de votos. Y la mayoría relativa es cuando no pasa del 50%,
pero sigue siendo mayoría. Y de aquí, una vez hecho esto, se devuelve a la Cámara Revisora para que la discuta y apruebe, y en su caso de hacerlo, lo envía al Poder Ejecutivo para su sanción. En caso de que se rechace totalmente, ya no vuelve a tener sesiones en ese año. También puede ocurrir que cuando la Cámara Revisora solo rechaza parcialmente la iniciativa de ley, manda a la Cámara de Origen algunas adiciones, modificaciones o desechos. Entonces la Cámara de Origen solamente va a modificar o a checar esas partes que la Cámara de Revisora no aprobó. Entonces lo que ya aprobó no lo tocan porque pues ya está bien, entonces no tiene sentido que modifiquen algo que está bien. De aquí pueden ocurrir tres cosas. La primera es que si las modificaciones, adiciones o lo desechado es aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara de Origen, pasa a la Cámara de Revisora, lo vuelve a revisar y de ahí se manda al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Lo segundo que puede aprobar es que si esas adiciones, modificaciones o lo rechazado, desechado por la Cámara Revisora es rechazado por la Cámara de Origen, esta va a mandar justificación de por qué piensan que está bien. Entonces aquí ocurre que o no se llega a un acuerdo y solamente se publica esa parte de la ley que fue aprobada por las dos cámaras, o bien se rechaza totalmente y no vuelve a tener sesiones en el año. También puede ocurrir que cuando se rechaza parcialmente la iniciativa de ley, la Cámara Revisora envía a la Cámara de Origen algunas modificaciones, adiciones o lo que debe descartar por completo. Entonces la Cámara de Origen solamente va a examinar esa parte que no fue aprobada por la Cámara Revisora, porque si ya les dijeron que una parte está bien, no tiene sentido que la alteren. Entonces aquí pueden ocurrir tres cosas. Bueno, cuatro. La primera es que las modificaciones que envió la Cámara Revisora son aceptados por la mayoría absoluta de la Cámara de Origen. Entonces pasa al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique. Lo otro es que si las adiciones, modificaciones y todo lo que mandó la Cámara Revisora es rechazado por la Cámara de Origen, vuelve a la revisora, pero con justificaciones de por qué la Cámara de Origen piensa que está bien lo que ellos les están mandando. Entonces lo que ocurre es que el proyecto no se rechaza, sino que al Poder Ejecutivo solamente se le envían solo se le envía la parte aprobada por ambas cámaras para que lo promulgue y lo publique. Y lo otro es que si la Cámara Revisora insiste en que deben hacerse dichas modificaciones, pero la Cámara de Origen sigue rechazándolas, pues la propuesta de ley, la iniciativa, se descarta por completo y no vuelve a tener sesiones en ese año. Y por último, si es el Poder Ejecutivo quien rechaza esta ley, pues se vuelve a mandar a la Cámara de Origen para que se modifique. Aquí deben ser 2/3 partes de las personas que se encuentran en sesión las que deben aprobar dichas mejoras al proyecto de ley, y pasa a la Cámara Revisora para que de igual manera las 2/3 partes discutan y, aprueben esas modificaciones, y ya se vuelve a enviar al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique. A este poder que tiene el Poder Ejecutivo se le llama derecho de veto, que pues es la capacidad que tiene para poder rechazar una ley que ya fue aprobada. La cuarta etapa es la sanción. Esta le corresponde al presidente de la República, o mejor dicho, al Poder Ejecutivo. Él va a ser el responsable, pues va a ser el último filtro prácticamente, quien va a aprobar la iniciativa de ley o decreto que se le envió de las cámaras revisora y de origen.
Y según el artículo 72, fracción A, nos dice que aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará a su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviese observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Y pues este mismo Poder Ejecutivo es el encargado de hacer la publicación, que viene siendo la quinta etapa. Y pues aquí es el acto por el cual, una vez que se sanciona y aprueba una ley, tanto por las cámaras como por el Poder Ejecutivo, pues se les hace llegar a través del Diario Oficial de la Federación a las personas que deben cumplirla. Ya la última etapa viene siendo lo que es la iniciación de la vigencia. Aquí esto se refiere al momento en el que la ley ya es obligatoria para todas las personas y de no cumplirla, pues se nos va a imponer una sanción. Ahí vienen todos los efectos legales. Y aquí también está la facultad que es ejercida por los órganos jurisdiccionales para su aplicación. Ellos van a ser los encargados de ver que sí se estén llevando a cabo dichas leyes. Bueno, la iniciación de vigencia puede ser sucesiva o sincrónica. Sucesiva se refiere a que se publica en el Diario Oficial de la Federación y a los 3 días ya entra en vigor, o sea que a los 3 días ya la debemos estar siguiendo, pero por cada 40 kilómetros se añade un día extra. Y por último está el sincrónico, que es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero no entra en vigor a los 3 días, sino que su fecha es establecida, pueden ser semanas después o meses incluso. Y bien, estas son todas las etapas del proceso legislativo. Espero que les haya gustado el video. Bye bye.